Gracias, asambleísta. Asambleísta Mauricio Proaño tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta, señoras vicepresidentas, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano y personas que nos acompañan en las barras altas de la asamblea. Uno de los temas importantes es entender por qué una nueva ley. ¿Por qué una nueva ley? Y tiene que ver esto con que teníamos una ley del 94 de desarrollo agrario que priorizaba el dominio del mercado, el mercado de las tierras como mercancía, hablaba que pequeños productores son inviables para la economía ecuatoriana y que no era muy importante tener una regulación por parte del Estado porque el libre mercado era el que iba a regular todo este aspecto. Por eso es que necesitamos una nueva ley. Y para poder entender un poco la problemática nacional también tenemos que enfocarnos en la problemática mundial. Y en este caso, cuando uno habla que en el mundo existen son 4.9 mil millones de hectáreas, de las cuales más de las 2/3 partes son pastizales y praderas y un 30% de superficie agrícola. Y luego hacemos la superficie útil per cápita por habitantes, si hay estudios, en el 2050 va a ser más o menos por cada persona en el mundo apenas 0,15 hectáreas, comparado con el 70 que teníamos 0,38 hectáreas por habitante en el planeta. Y esto se debe a motivos como son la pérdida de tierra agrícola, la creciente población mundial, pérdidas de tierras por expansiones de las áreas urbanas o plantas industriales de crecimiento. Cuando uno revisa, y el gráfico que está al frente, ustedes ven, la población crece, la progresión siempre es alta, en cambio, la superficie por habitante va disminuyendo y va a seguir más fuerte para el año 2050. Esto podemos enfocarle también a nivel nacional. Como indicaba el presidente de la comisión, Miguel Carvajal, hablamos del 72 al 82 hubo incremento de la superficie a costa de páramos, a costa de bosques primarios, se incrementó la superficie. Pero actualmente y en la última década sabemos que no pasa de 7.3 millones de hectáreas que tiene el Ecuador, con la misma estructura, la mayoría pastizales y el 30% que es agrícola como se da a nivel mundial. Pasemos. Y si hacemos la comparación de la superficie útil per cápita en el Ecuador, uno ve que en el 70 teníamos en el Ecuador 1.63 hectáreas por persona. Actualmente, con los 16 millones de habitantes, tenemos 0,43 hectáreas per cápita por habitante. Y si hablamos del 2020, bajamos a 0,41 hectáreas y al 2050 vamos a bajar a 0,31 hectáreas por habitante. Esta superficie se calcula para saber cuánto se tiene para alimento de la propia población. Pasemos. Es un ejemplo. Este es el cantón Chunchi, en Chimborazo, y cuando uno revisa, encuentra que más del 50% de las superficies menores del 50% representan el 99.7%. Ustedes ven la fragmentación que se está dando a nivel de todo el país. Y existen propiedades, por ejemplo, hay propiedades mayores de 1000 hectáreas, 2. Pero cuando se ve dónde están ubicadas estas propiedades, están sobre los 3.500 metros de altitud, que son zonas de páramo, que son las que abastecen de agua a los sectores agrícolas y a las cuencas hidrográficas. Pasemos. El Cantón Mejía, donde soy, de donde vengo y donde me eligieron, también hemos hecho el estudio. Y encontramos, en este caso, apenas 5 propiedades mayores de 1000 hectáreas. Pero solo quiero que vean la última, la más tomate del frente. Esta es la más grande, casi 7.000 hectáreas una propiedad. Pero es en los páramos que están dentro del Cotopaxi, Rumiñahui, Pastochoa, Sincholagua. De ahí viene mucha del agua para Quito y mucha de agua para lo que es el Cantón Mejía. Eso es del páramo que tenemos que proteger. Pasemos y vemos, por ejemplo, un cantón en Baba. Aquí no encontramos ninguna propiedad mayor de 1000 hectáreas. La fragmentación es fuerte y el 98% de las propiedades tienen menos de 50 hectáreas. Pasemos. En Milagro encontramos una fragmentación fuerte y unas propiedades grandes. Estas propiedades grandes son la siembra de caña para los ingenios azucareros.
Hoy por hoy el Ecuador tiene soberanía en azúcar porque tiene una superficie suficiente que abastece a los ingenios para producir el azúcar que se necesita en el Ecuador. Y así podemos ver muchos ejemplos de cómo está el país fragmentado en cuanto a la tenencia de tierra. Pasemos. Entonces, ahí viene, ¿qué problemas hay que resolver? Primero, incremento de la urbanización, que está acabando con la superficie agrícola. Incremento de la población y de necesidades de alimentación. Reducción de la superficie agropecuaria, avance de frontera agrícola, disminución de fuentes de agua y pérdida de fertilidad de los suelos. Estos son los problemas. Entonces, había que ajustar la propuesta de ley. ¿Qué propone sobre esto? Porque el objetivo no es individualizar las cosas. Esto es unas cuestiones de sistemas integrados. La ley propone mejorar la productividad, limitar la frontera agrícola, conservar y mejorar la fertilidad de los suelos, evitar el minifundio y expropiación de latifundio que no cumple la función social y ambiental, seguridad jurídica de la propiedad de la tierra dentro del concepto de agricultura sostenible y en el marco grande que tenemos en la Constitución de lo que es la soberanía alimentaria para buscar lo que es el buen vivir rural. Y vamos por los temas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué propone la ley sobre mejorar la productividad? El Estado diseñará estímulos económicos, productos y servicios para la agricultura, políticas de incentivos y programas de innovación tecnológica, fomento a la producción, crédito rural, seguro agrícola, valor agregado a la producción, apoyo a la comercialización, entre otros. Impulsa el mejoramiento de las propiedades que cumplen la función social, es decir, que tengan producciones, por lo menos promedios de la zona, para mejorar la producción. Y se crea la unidad productiva familiar, como indicaba Miguel Carvajal, y esta se hace no simplemente por un tamaño que alguien se antoja, se hace con información catastral, planes de ordenamiento territorial, mapas de zonificación biofísica, mapas de sistemas de producción, información socioeconómica. Esto nos va a dar las zonas agroecológicas y dentro de estas se hará el cálculo. Lo importante es que ya no vamos a hacer como las reformas agrarias anteriores. A la pobre gente le entregaban solo por división la superficie. Aquí se va a dar superficies que pueda la gente cubrir su ingreso familiar y pueda cubrir también, pagar su tierra y pueda invertir en sus propiedades. Pasemos. ¿Qué propone la ley en cuanto a limitar frontera agrícola? Limitar la frontera agrícola protegiendo y conservando los ecosistemas frágiles como zonas de páramo, recarga hídrica, pantanos, bosques primarios, entre otros, y aprobación del uso de suelo agrícola para urbanizaciones que debe tener una autorización de la autoridad agraria. Solo como ejemplo, tenemos ahí el mapa de páramos en el Ecuador, un ejemplo de un sistema frágil. En eso la ley ya pone límites porque ya no podemos, se ha perdido casi en 50 años, se ha perdido el 50% de la superficie de páramos que son los que abastecen el agua. Tenemos que proteger el 1.337.000 hectáreas que todavía tenemos de páramo para que tengamos agua para los cultivos y para la gente que necesita. ¿Qué propone la ley sobre conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos? Lo que es la protección, conservación y recuperación de la capa fértil, planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y potencial productivo, control de prácticas mejoradas que eviten la contaminación, desertificación, erosión y otras formas de degradación de la capa fértil. Tuvimos la oportunidad de hacer el mapa a los 30 años de fertilidad de suelos del Ecuador y encontramos con 10.000 muestras de suelo a nivel de todo el país, encontramos que los suelos, el 45% de los suelos del Ecuador ya tienen media fertilidad, está en un parámetro medio y si no hacemos algo por eso vamos a tener problemas luego en productividad en el país. ¿Qué propone la ley sobre evitar minifundio y expropiación de latifundio que no cumple la función social y ambiental? No se entregará superficies menores a la UPF, Unidad Productiva Familiar, porque se considera minifundio. Esta propiedad tiene que ser entregada en un tamaño adecuado para que la gente pueda vivir dignamente en el campo y con todos los apoyos de la política que tiene que darse. Políticas de asociatividad e incentivos para la integración del minifundio. Tenemos un problema de minifundio, no podemos con esta ley terminar con esto, sino que tenemos que apoyar a la gente que tiene poca tierra en temas de asociatividad y apoyo a asistencia técnica. Y expropiación de latifundios que no cumplen la función social y ambiental. No es posible que en el Ecuador, si existen propiedades grandes también, no estén produciendo lo que deben producir. Si la persona no desea producir lo que tiene que hacer, tiene que entregar a la gente que conoce del tema, agricultores que necesitan tierra para la producción. 1 minuto. La ley también propone, en cuanto a seguridad jurídica de la propiedad rural de la tierra, regularizar la posesión para legalizar, titular y redistribuir la tierra rural, reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra rural pública,
Las autoridades agrarias nacional, en coordinación con los GATS, en un plazo de 2 años procederá a la titulación de las tierras rurales públicas. Y eso es importante, siempre se habla, no se acaba la titulación y la gente no tiene opciones de tener créditos y financiamiento para mejorar el agro en el Ecuador. Y quisiera una cosa importante, todas estas políticas estén marcadas dentro de lo que hacemos con Revolución Agraria. Hablamos de mejorar la economía, por eso hay que mejorar la productividad para que tenga mayor ingreso la gente. Hablamos de lo social, cuando entreguemos tierra expropiada a la gente que no ha cumplido la función social y ambiental a la población. Y hemos de hablar de la parte ambiental y estamos hablando cuando protegemos este recurso que es básico para lo que es la producción en el país. Así que tenemos una ley nueva que lo que va a hacer es mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, de las zonas rurales, tal como quiere la Revolución Ciudadana y tal como quiere nuestro gobierno. Gracias.